Es simplemente como tu cerebro se sobrecarga y ya no puedes pensar más, como si tu cabeza fuera a explotar. La luz, los sonidos y todo lo demás es simplemente demasiado. Siempre me he sentido solo. Nunca he participado en la vida. Simplemente me toleraban, creo. Es difícil expresar con palabras la sensación de estar afuera, mirando hacia adentro. Recuerdo la desesperación que me causaba a los 3 años, mi incapacidad para hablar. Comprendía las palabras que se dirigían a mí, pero no podía emitir ni una palabra en respuesta. Se sentía como un fuerte tartamudeo y me llenaba de rabia. Recuerdo bien cómo, razonando lógicamente, llegué a la conclusión de que el único medio de comunicación disponible para mí era gritar. Plástico. No es solo la basura que vemos en las calles o en nuestros océanos. Ya está dentro de nosotros, en nuestros cuerpos, en nuestros hogares, en nuestros hijos. Lo sé no solo como inventor que trabaja en un método de reciclaje que convierte plástico en combustible, sino como alguien que ve y se preocupa por cómo esto nos afecta a cada uno de nosotros como seres humanos. Cuando observas el mundo que te rodea, no puedes evitar preguntarte, ¿qué tipo de futuro estamos creando para nosotros y para las generaciones venideras? Hoy quiero hablar sobre lo que realmente se esconde detrás de la contaminación por plásticos y, más importante aún, cómo los microplásticos y nanoplásticos están afectando nuestra salud. El trastorno del espectro autista es solo la punta del iceberg. Las proyecciones sugieren que, en una generación, 1 de cada 2 niños podría ser diagnosticado con este trastorno. Pero la parte más aterradora es que no se trata solo de estadísticas. Son vidas reales, personas reales e historias reales. Y eso es solo una fracción del problema. Los micro y nanoplásticos están infiltrándose en nuestros cuerpos, en nuestros órganos e incluso en nuestros cerebros. Debilitan nuestro sistema inmunológico, afectan el desarrollo infantil y representan una amenaza seria para nuestra salud en general. Hemos creado esta trampa para toda la humanidad y ahora debemos encontrar juntos una salida. Año 1911. El científico suizo Eugen Bleuler utilizó por primera vez el término autismo, que significa inmersión en uno mismo. En aquel entonces se asociaba con la esquizofrenia. Pasó un tiempo. En la década de 1970, el doctor Darrell Treffert estudió el autismo y concluyó: es un fenómeno muy raro. Menos de un caso por cada 10.000 niños. Pero a finales de los 80, algo cambió. En América, el número de casos de autismo comenzó a aumentar. 1 de cada 36. Si eso no es una pandemia, ¿entonces qué es? 1 de cada 36 tiene autismo ahora, mientras que antes era 1 de cada 10.000. En los últimos 50 años, la prevalencia del autismo en Estados Unidos se ha incrementado 277 veces. Los estudios de prevalencia del autismo se han realizado en al menos 37 países. Todos muestran tendencias similares. Hoy en día, 1 de cada 100 niños nace con autismo. En las próximas décadas, con la progresión actual, 1 de cada 2 niños nacerá con autismo. 1 de cada 2. Trampa para la humanidad. En 1970, el trastorno del espectro autista afectaba solo a un niño de cada 10.000. Hoy, es 1 de cada 36. Esto no es solo un aumento, es una crisis. Si esta tendencia continúa, ¿qué nos depara el futuro? ¿Se enfrentará a este trastorno 1 de cada 2 niños? No podemos seguir ignorando este problema. Y mi pregunta es, ¿qué está causando esta crisis y cómo podemos detenerla? Echemos un vistazo más de cerca. El autismo o trastorno del espectro autista es un trastorno neurológico y del comportamiento que se caracteriza por dificultades en la comunicación social, conductas repetitivas e intereses limitados. Los niños con trastornos del espectro autista y sus familias enfrentan una serie de dificultades en sus vidas, en la vida cotidiana.
especialmente en el ámbito de la socialización, lo que afecta al mismo tiempo la interacción social, la comunicación, la adaptación, etc. Estos niños a menudo tienen dificultades para percibir las expresiones faciales, por ejemplo, el lenguaje y la entonación de la voz, y además presentan problemas en la interacción social, en la expresión de sus solicitudes y necesidades. Se observa en ellos una falta de interés espontáneo por comunicarse con los demás, un uso limitado del lenguaje y, en algunos casos, un empleo atípico del mismo. El autismo se considera un trastorno causado por la combinación de factores genéticos y ambientales, y una parte significativa de los casos se asocia con una predisposición genética. Al analizar más detalladamente las causas genéticas del autismo, se descubre que aproximadamente el 80% de ellas siguen siendo desconocidas o son multifactoriales. Surge la pregunta, ¿puede el factor ambiental desempeñar un papel significativo en este proceso? En las últimas décadas, el entorno natural que nos rodea ha sufrido cambios significativos. Se ha contaminado gravemente con diversas sustancias nocivas, metales pesados, pesticidas y toxinas. Al mismo tiempo, el planeta está atravesando una profunda crisis climática. Todos estos factores podrían haber contribuido significativamente al aumento de enfermedades. Pero hay otro enemigo, oculto e insidioso, del que aún no se comunica masivamente, pero cuya influencia es innegable. Son los micro y nanoplásticos. Donde quiera que tomemos muestras de agua, aire o tierra, están en todas partes. Los comemos, los bebemos y los respiramos. El principal peligro es que es capaz de penetrar en nuestro organismo hasta el nivel molecular. La comparación de gráficos y la evidente correlación impulsan un estudio más profundo sobre el papel de la contaminación plástica en el desarrollo del autismo. Anualmente en el mundo se producen más de 400 millones de toneladas de desechos plásticos. Se prevé que para el año 2040 este indicador se triplicará. El plástico se descompone durante 500 a 1000 años. La Agencia de Protección Ambiental afirmó que prácticamente el 100% de todo el plástico creado por el ser humano sigue existiendo. Esta basura no desaparece, sino que se acumula constantemente, incluso en el cuerpo humano. En el documental Factor antropogénico en la muerte del océano, se exponen hechos que demuestran que hoy el océano mundial está impregnado de microplásticos. Sus partículas penetran en cada gota del agua oceánica. Así como nuestro planeta Tierra está cubierto en un 70% por agua. El cuerpo humano también está compuesto en un 70% de agua. No solo cada gota del océano está impregnada de nanoplásticos, sino que estos nanoplásticos también están presentes en nuestro cuerpo. ¿De dónde provienen los micro y nanoplásticos? Las partículas microplásticas se forman como consecuencia de la degradación de diversos tipos de plásticos. Al entrar en el océano, bajo la acción de la luz solar y la fricción, el plástico se descompone en partículas pequeñas, invisibles al ojo. Pero el proceso no se detiene ahí. La descomposición continúa hasta llegar al nivel molecular. Estas partículas, los micro y nanoplásticos, conservan la estructura polimérica. Además de la base polimérica de la que se componen los micro y nanoplásticos, contienen diversas sustancias peligrosas que normalmente se añaden durante su producción. Además, los micro y nanoplásticos, como una esponja, absorben sustancias químicas peligrosas. Como resultado, los bisfenoles, eftalatos, dioxinas, metales pesados y otros contaminantes, junto con las partículas de microplástico, ingresan en los organismos vivos. Esta capacidad de los microplásticos se denomina efecto caballo de Troya. Hoy en día es prácticamente imposible esconderse de ellos. Los aditivos tóxicos están en todas partes. Por ejemplo, los eftalatos se encuentran en revestimientos vinílicos para suelos, techos tensados, cortinas de ducha y juguetes para niños. El bisfenol A es otro aditivo común en el plástico, presente en botellas de agua, incluyendo biberones, contenedores reutilizables para alimentos, instrumentos médicos, empastes dentales, papel y cartón. Aunque las sustancias tóxicas son perjudiciales, la mayor amenaza reside en la capacidad del plástico para acumular cargas estáticas y retenerlas en el cuerpo. Pero sobre esto hablaremos un poco más adelante. Los microplásticos están en todas partes.
Las partículas de micro y nanoplásticos son diminutos fragmentos plásticos que se han convertido en los nuevos habitantes de nuestro planeta. El viento y las precipitaciones transportan los microplásticos, incluso a los rincones más remotos de la Tierra. Están en todas partes, desde el punto más alto, el monte Everest, hasta el punto más profundo, la fosa de las Marianas. Todo el océano mundial está impregnado de microplásticos. Cada gota de agua en el océano contiene estas diminutas partículas plásticas. Cuando el agua se evapora, los microplásticos se elevan a la atmósfera desde la superficie del agua y pueden ser transportados por el viento a lo largo de todo el planeta. Además, se convierten en parte de la brisa marina que respiramos. Cada año, con la brisa marina, se trasladan a las costas aproximadamente 136.000 toneladas de microplásticos. Ahora, cuando nos bañamos en el océano, tomamos el sol en la playa o corremos a lo largo de la costa con el objetivo de mejorar nuestra salud, solo incrementamos la exposición de nuestro cuerpo a los microplásticos. Los micro y nanoplásticos que emergen de la superficie de los océanos y mares se esparcen por la atmósfera. Los bosques los absorben como una esponja, y la escasa ventilación bajo un denso dosel forestal contribuye a la acumulación constante de estas partículas en las copas de los árboles. A diferencia de los bosques, las ciudades están bien ventiladas y el aire no está estancado. Además, las partículas en suspensión más pesadas procedentes de los gases de los vehículos y del smog industrial precipitan parcialmente los micro y nanoplásticos. El aire de los bosques es mucho más peligroso para el organismo humano que en una metrópolis debido al exceso de nanoplásticos. Los estudios han demostrado que, en un periodo de 14 meses, más de 1.000 toneladas de partículas de plástico cayeron con las precipitaciones en 11 parques y reservas naturales del oeste de Estados Unidos, cantidad suficiente para producir 120 millones de botellas. Una situación similar se observa también en otros países. Los bosques de Quercus serrata de Japón atrapan en sus copas unos 420 billones de microplásticos transportados por el aire al año, afirma Natsu Tsunaga. La contaminación por plásticos afecta negativamente al funcionamiento de los árboles, provocando estrés oxidativo y reduciendo la eficacia de la fotosíntesis. Como consecuencia, parte de la energía del sol deja de utilizarse para la síntesis de nutrientes, y el exceso de luz puede dañar la planta, como si la quemara. Para protegerse, los árboles activan sus mecanismos de fotoprotección disipando el exceso de luz en forma de calor. Los microplásticos provenientes de África y América del Norte fueron encontrados en los Pirineos franceses, en el aire a una altitud de 2.877 metros sobre el nivel del mar y hasta en Croissants, en los Campos Elíseos. La investigadora Emily Rowlands señaló que la concentración de microplásticos detectada en la Antártida fue 100 veces mayor de lo que se había estimado anteriormente. Los micro y nanoplásticos llegan a los cuerpos de agua urbanos a través de escorrentías pluviales, vertidos de industrias e incluso mediante la lluvia que recoge estas partículas del aire. Por ejemplo, en un solo lavado de tejidos sintéticos pueden liberarse hasta 1.500.000 partículas de microplástico en las aguas residuales. Estas partículas, al terminar en las aguas residuales, luego llegan a ríos y océanos, donde son ingeridas por peces y otras criaturas acuáticas. Finalmente, los microplásticos regresan al ser humano, apareciendo en su mesa en forma de pescado o mariscos. Los científicos italianos han descubierto que las frutas y verduras también contienen millones de partículas de microplástico. Descubrieron que las partículas de microplástico se infiltran en las plantas a través del sistema radicular, junto con el agua durante el riego o la lluvia. Estas partículas ascienden por los tallos y se acumulan en las hojas y frutos. Su investigación, publicada en la revista Environmental Research, mostró que la mayor cantidad de microplásticos se encuentra en manzanas, peras, zanahorias, lechuga y brócoli. Además, en las frutas la concentración de partículas resultó ser de 2 a 3 veces mayor que en las verduras, desde 52.000 partículas por gramo en la lechuga hasta 223.000 en las manzanas. Científicos de la Universidad de Newcastle, Australia, decidieron averiguar cuánta cantidad total de plásticos llega a los alimentos que consume el ser humano moderno. Resultó que una persona consume en promedio 250 gramos de plástico al año, lo que equivale a 50 bolsas de plástico. Penetración de partículas de plástico en el cerebro. Como acabamos de ver, los micro y nanoplásticos están en todas partes, en el aire, el agua, los alimentos y, como resultado, también dentro de nosotros. ¿Y qué pasa con la alimentación saludable?
Un batido de frutas o verduras en el desayuno ya no es solo una fuente de vitaminas, sino también una dosis de toxinas que, sin saberlo, nosotros mismos preparamos. Las frutas y verduras, incluso aquellas cultivadas en condiciones ecológicas, no pueden escapar de la contaminación por micro y nanoplásticos. Con cada respiración, inhalamos nanoplásticos, y como no se descomponen, se acumulan en nuestros órganos, incluido el cerebro. Vamos a profundizar en lo que esto realmente significa. En el cuerpo humano existe un mecanismo de protección único, sin el cual seríamos vulnerables a una gran cantidad de enfermedades. Este mecanismo protege los órganos más importantes, el cerebro y la médula espinal. La barrera hematoencefálica es un sistema asombrosamente complejo e importante de nuestro cerebro. Selecciona meticulosamente las sustancias que pasan de la sangre al cerebro, protegiéndolo de toxinas e infecciones. Esta barrera está compuesta por células especiales que forman uniones estrechas, impidiendo que sustancias peligrosas penetren en el cerebro. La barrera hematoencefálica no bloquea todo indiscriminadamente. Su funcionamiento está finamente ajustado, garantizando un equilibrio entre la protección y el suministro necesario al cerebro. Pero incluso un mecanismo tan perfecto de la naturaleza se mostró impotente ante la creación de manos humanas. Los científicos han descubierto que las micro y nanopartículas de plástico, al ingresar al cuerpo, penetran a través de la barrera hematoencefálica, es decir, de la sangre al cerebro. El estudio demostró que las nanopartículas pueden superar la barrera en tan solo unas pocas horas después de ingresar al cuerpo. Además, existe otra vía por la cual los micro y nanoplásticos penetran en el cerebro. Al inhalar aire por la nariz, las nanopartículas de plástico viajan a través de los nervios olfatorios directamente hacia la zona del cerebro encargada de la percepción de olores. Como resultado, recorren un camino más corto y directo hacia el cerebro que hacia otros órganos. Esto explica por qué en las muestras de cerebro se encontraron de 7 a 30 veces más microplásticos que en las muestras de hígado y riñones. Las partículas predominantes en el cerebro resultaron ser diminutos fragmentos o copos de polietileno, uno de los plásticos más populares utilizados en el envasado. En efecto, el cerebro del ser humano moderno se está convirtiendo en su cubo de basura, una cuchara de plástico entera. Aproximadamente esa cantidad de microplásticos se encuentra en nuestro cerebro. Las concentraciones que observamos en el tejido cerebral de individuos sanos, cuyo rango de edad promedio era de alrededor de 45 a 50 años, fueron de 4.800 microgramos de partículas plásticas por gramo de tejido cerebral, o 0,48% en peso. Esto significa que nuestro cerebro hoy en día está compuesto en un 99,5% de cerebro y el resto de plástico, afirmó el investigador principal de la Universidad de Nuevo México, Matthew Campen. ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo ante tal invasión? Los nanoplásticos, al penetrar en los vasos cerebrales, provocan procesos inflamatorios en la pared interna, el endotelio. Con la inflamación, la barrera hematoencefálica se vuelve más permeable, lo que facilita la entrada al cerebro de diversos patógenos, como virus y bacterias, así como de microplásticos. Las células inmunitarias absorben partículas extrañas de plástico. Sin embargo, el plástico no se descompone, lo que provoca la deformación y el aumento de tamaño de estas células. Se acumulan en los pequeños vasos del cerebro y así contribuyen a la formación de microtrombos, lo que provoca alteraciones en el riego sanguíneo y la microcirculación. Esto aumenta el riesgo de ictus, incluso a una edad temprana. Así, las partículas nanoplásticas perjudican el suministro de oxígeno y nutrientes a las células cerebrales, lo que provoca una hipoxia crónica y la muerte gradual de las neuronas. Estos procesos contribuyen a los cambios neurodegenerativos, incluida la atrofia del tejido cerebral, que con una exposición prolongada puede conducir a una reducción del volumen de las estructuras cerebrales particulares. Debido a su diminuto tamaño, los nanoplásticos pueden penetrar incluso en las células nerviosas, las neuronas. Una vez dentro, se produce estrés oxidativo, lo que altera el trabajo de las mitocondrias, el transporte de sustancias a través de la membrana celular y puede provocar roturas de la cadena de ADN. En respuesta a estos daños, la célula activa mecanismos de autorreparación, pero si el daño es demasiado grande, el sistema de reparación empieza a fallar, reparando el ADN de forma incorrecta o no reparando los errores en absoluto.
Como resultado, se producen mutaciones en las células. Esto conduce a la interrupción de los procesos celulares y, en última instancia, a la muerte de las células. Los nanoplásticos también provocan la destrucción de la vaina de mielina de los axones, lo que perturba la transmisión de los impulsos nerviosos entre las neuronas. Esto provoca alteraciones de la memoria, deterioro cognitivo, desde trastornos leves a formas graves hasta la demencia. Según el estudio, los pacientes con demencia tenían concentraciones de microplásticos en el cerebro entre 3 y 5 veces superiores a las de las personas sanas. Probablemente se deba a su costumbre de pasar tiempo en la naturaleza, respirando la brisa marina o el aire de los bosques, lleno de microplásticos. Además, la exposición a los micro y nanoplásticos contribuye al desarrollo del parkinsonismo, la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis múltiple y la encefalopatía. Asimismo, aumenta el riesgo de trastornos neuropsiquiátricos, como el síndrome de déficit de atención, la hiperactividad y también el autismo. Esto no es sorprendente, ya que el autismo está relacionado con alteraciones en la formación de conexiones neuronales y en la transmisión de señales a través de la sinapsis. La mayoría de las investigaciones indican que la situación solo empeorará de aquí en adelante. De 2016 a 2024, es decir, en 8 años, el contenido de plásticos en el cerebro aumentó en un 50%. Teniendo en cuenta la progresión en la producción de plásticos y el incremento de sus partículas en la atmósfera, el agua y la comida, se puede afirmar con certeza que la cantidad de nanoplásticos en nuestro cerebro seguirá en aumento. Si esta tendencia continúa, en 4 años el nivel de plásticos en el cerebro se incrementará en otro 50%. Es decir, para 2028, a la cuchara de plástico en el cerebro se le añadirá también un tenedor. Esto demuestra la magnitud del problema y sus consecuencias alarmantes para nuestra salud. Cambios en la microbiota. Verán, cuando los microplásticos llegan al cerebro, desencadenan inflamación y dañan las neuronas responsables de nuestros pensamientos, emociones y comunicación básica. Imaginen intentar hacer una llamada telefónica, pero los circuitos están dañados, la señal se corta constantemente y la conexión se pierde. Eso es exactamente lo que los microplásticos hacen a nuestro cerebro. Otra tendencia alarmante es que enfermedades como la demencia, que antes se consideraban exclusivas de los ancianos, ahora están afectando cada vez más a personas más jóvenes. Los nanoplásticos interfieren con la función cerebral, deteriorando las habilidades cognitivas, la memoria y la atención. Cada vez que olvidamos dónde dejamos las llaves o nos cuesta concentrarnos, podría ser una señal de advertencia de que los nanoplásticos ya se están acumulando en nuestro cerebro, en niveles que están causando efectos destructivos en nuestras neuronas. Y si no tomamos este problema en serio, nuestros cerebros podrían sufrir cambios irreversibles que afectarían gravemente su funcionamiento. Tal vez pregunten, bueno, ya has explicado cómo los nanoplásticos se acumulan en el cerebro y causan daños allí. Pero, ¿qué pasa con los otros órganos? ¿También se ven afectados? Bueno, averigüémoslo. El intestino es nuestro segundo cerebro. Estudios recientes muestran que el microbioma intestinal influye en la comunicación cerebral y en la salud neurológica. Algunas enfermedades neuropsiquiátricas se acompañan de un desequilibrio en la flora intestinal. Los científicos lograron identificar a niños con autismo con una precisión de hasta el 82%, analizando la microbiota y las funciones biológicas del sistema digestivo. En estos niños con autismo, se observó un cambio en la composición de los microbios en el intestino, incluyendo bacterias, virus y hongos. ¿Cuál es la causa de tal conexión? Los microplásticos y nanoplásticos poseen carga electrostática. Se ha descubierto que algunos microorganismos pueden utilizar las partículas cargadas de micro y nanoplásticos como una plataforma conveniente para su crecimiento, tal como las plantas se arraigan en las piedras. Las bacterias y los hongos son especialmente exitosos en colonizar dichas superficies, y los campos eléctricos alrededor de los nanoplásticos pueden influir en los procesos biológicos, estimulando la reproducción activa de los hongos. Resulta que los nanoplásticos favorecen la vida de bacterias, virus y hongos, convirtiéndose en una especie de dispositivo de carga para estos microorganismos. En estudios realizados en Dafnias en 2023 en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, se descubrió que en su cuerpo se produce estrés oxidativo y genotoxicidad al exponerse a los nanoplásticos.
Esto favoreció el desarrollo de infecciones fúngicas en su cuerpo. En particular, el nivel de infección por el parásito fúngico Mechnicovia fue 11 veces mayor en presencia de nanoplásticos. Nuevos datos indican que la incidencia y el área geográfica de las enfermedades fúngicas se están expandiendo. Saliendo de la sombra de la pandemia de resistencia de las bacterias a los antimicrobianos, las infecciones fúngicas se están propagando y se vuelven cada vez más resistentes al tratamiento, convirtiéndose en un problema de salud pública en todo el mundo, dijo la doctora Hanan Balji, asistente del director general de la OMS en resistencia a los antimicrobianos. Algunas investigaciones indican que ciertos hongos pueden liberar metabolitos o sustancias que pueden acelerar el crecimiento de tumores o favorecer procesos inflamatorios relacionados con el desarrollo del cáncer. El ADN de algunas especies de hongos es bastante común en ciertos tipos de tumores. El ecosistema del cuerpo es un sistema de interacciones extremadamente complejo, donde el equilibrio entre diversos microorganismos juega un papel fundamental. Cuando en este sistema intervienen partículas cargadas de plástico, pueden favorecer el desarrollo excesivo de algunas especies, por ejemplo, hongos, y suprimir a otras. Es similar a la situación en la que en un jardín las malas hierbas comienzan a crecer rápidamente, desplazando a las plantas beneficiosas. Además, el efecto de las partículas plásticas sobre las membranas celulares y la acumulación de toxinas pueden debilitar el sistema inmunológico del cuerpo, haciéndolo más vulnerable frente a hongos y bacterias patógenas. Así, las partículas cargadas estáticamente no son simplemente fragmentos inertes de contaminación, interactúan activamente con las células, provocando mutaciones, creando condiciones favorables para el crecimiento de hongos y pueden alterar el equilibrio microbiológico de los ecosistemas. Su influencia desencadena una reacción en cadena de cambios, cuyas consecuencias aún deben ser estudiadas a fondo. Virus y nanoplásticos. Las bacterias utilizan los micro y nanoplásticos como una plataforma para viajar a través del cuerpo humano, incrustándose profundamente en nuestros sistemas. Estas diminutas partículas no son solo desechos, crean el entorno perfecto para la proliferación de microorganismos dañinos. Verán, los plásticos tienen la capacidad de acumular una carga eléctrica, lo que les permite servir como un huésped para virus, bacterias y hongos. De este modo, los nanoplásticos actúan como una especie de batería para estos microorganismos, no solo ayudándolos a sobrevivir, sino también acelerando sus mutaciones, volviéndolos más agresivos y adaptables a nuevas condiciones. Esto explica por qué no solo estamos viendo un aumento en enfermedades agudas y crónicas, sino también su creciente gravedad y resistencia a los tratamientos. Una vez dentro del cuerpo, los nanoplásticos alteran el equilibrio del microbioma, un factor clave en el desarrollo de enfermedades. La contaminación debilita nuestro sistema inmunológico, provocando un aumento en enfermedades neurológicas y virales. Pero, ¿y si los microplásticos no son solo una plataforma para las bacterias, sino también un medio para la propagación y mutación de virus? ¿Qué significa esto para nuestra salud y para el medio ambiente? Numerosas partículas de plástico flotantes en ríos y lagos recogen virus en su superficie. Los patógenos no solo encuentran en ellas un refugio seguro, sino también una pequeña embarcación veloz que les permite ser transportados a grandes distancias. Los virus absorbidos en micro y nanoplásticos pueden conservar su infectividad durante periodos más largos y, debido a su estancia prolongada en las superficies, adquirir nuevas variantes genéticas. Tales condiciones pueden favorecer el aumento de su infectividad y la aparición de nuevas propiedades. Las partículas de plástico acumulan virus en su superficie mediante enlaces químicos e interacciones electrostáticas e hidrofóbicas. Esto hace que los virus sean más resistentes a la influencia de factores externos, como la radiación ultravioleta, la temperatura o sustancias químicas, prolongando así su capacidad infecciosa. El profesor Richard Quilliam, investigador principal del proyecto en la Universidad de Stirling, dijo: «Hemos descubierto que los virus pueden adherirse a los microplásticos, y esto les permite sobrevivir en el agua durante 3 días, posiblemente más. Siendo infecciosos en el ambiente durante 3 días, ese tiempo es suficiente para llegar desde las plantas de tratamiento de aguas hasta una playa pública», dijo Quilliam.
Es decir, los virus adheridos a los nanoplásticos pueden conservar su capacidad de infectar por más tiempo que en estado libre. Los nanoplásticos pueden transportar virus a grandes distancias por el aire, el agua y a través de organismos vivos. No estábamos seguros de cuán bien podrían sobrevivir los virus, haciendo autostop en los plásticos en el ambiente, pero sobreviven y se mantienen contagiosos. Los microplásticos pueden influir en la interacción de los virus con las células huésped, modificando sus condiciones ambientales. Por ejemplo, los nanoplásticos pueden debilitar los mecanismos de defensa celular, facilitando potencialmente la multiplicación de los virus. Además, los microplásticos pueden crear condiciones para que virus y bacterias interactúen, facilitando el intercambio de material genético. Esto puede aumentar la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Estos procesos pueden favorecer la propagación de patógenos y aumentar el riesgo de nuevas amenazas infecciosas. La amenaza de los microplásticos para la vida naciente. Ya hemos visto cómo los virus y las bacterias utilizan los micro y nanoplásticos para propagarse y mutar. Pero eso es solo una parte del problema. El aire que estoy respirando ahora mismo no solo contiene partículas microscópicas de plástico, sino también virus y bacterias. Esto significa que no solo estoy inhalando micro y nanoplásticos, sino también patógenos que pueden afectar activamente mi cuerpo. Si los microplásticos están tan presentes en nuestro entorno que incluso favorecen la supervivencia de patógenos, es probable que ingresen al cuerpo humano desde las primeras etapas de la vida. Pero, ¿cómo ocurre esto exactamente? Los primeros 1000 días de vida, desde la concepción hasta los 2 años, son críticos para el desarrollo del cerebro y de todo el cuerpo. Durante este tiempo, mecanismos especiales regulan la actividad de los genes, que se activan o se inhiben bajo la influencia de factores externos, como la alimentación, el estrés y el medio ambiente. Estos cambios pueden afectar no solo a la propia persona, sino también a sus hijos y nietos. Es el momento en que se establecen las bases del cerebro, el sistema inmunitario, el metabolismo e incluso las características mentales. La salud de los padres tiene gran importancia para la salud del niño. En 2020, bajo la dirección de Antonio Ragusa, se realizó un estudio en 6 mujeres con embarazos normales. Los científicos analizaron sus placentas mediante microespectroscopia Raman. Resultó que en la placenta de 4 de ellas se encontraron 12 partículas de microplástico con un tamaño de entre 5 y 10 micrómetros de distintas formas y colores. 3 de estas partículas eran de polipropileno, mientras que las demás contenían pigmentos usados en pinturas, adhesivos, cosméticos y productos de higiene personal. Los científicos descubrieron que las partículas de micro y nanoplástico, al ingresar en las células de la placenta, provocan estrés oxidativo, muerte celular programada, inflamación y alteraciones en el metabolismo endocrino de las células placentarias humanas. Todo ello inhibe el crecimiento intrauterino del feto en diferentes grados, según la dosis. Como ya sabemos, el mecanismo de defensa del cuerpo reconoce los microplásticos como sustancias extrañas, lo que desencadena reacciones inmunitarias locales. El desequilibrio inmunológico provoca diversos problemas en las primeras etapas del embarazo, incluyendo abortos espontáneos, retraso en el crecimiento fetal, partos prematuros y mortinatos. La razón radica en que los nanoplásticos, al penetrar en el feto, se acumulan en él, causando que el cuerpo de la madre lo rechace. Los estudios de tejidos abortados revelan un panorama sombrío. Una presencia significativa de nanopartículas en el feto provoca la interrupción del embarazo, el rechazo fetal y la aparición de múltiples patologías, actuando como un enemigo invisible que destruye la vida incluso antes de su comienzo. Esto también explica las dificultades para concebir. La salud reproductiva masculina también sufre los efectos tóxicos de los plásticos. Un estudio realizado por toxicólogos chinos en 2024 mostró que el esperma es aún más sensible a la acumulación de contaminantes que la sangre. Los científicos encontraron microplásticos en todas las muestras de esperma, con un promedio de 2 partículas por muestra, de un tamaño de hasta 7,02 micrómetros. El poliestireno fue el más frecuente, hallado en el 31% de los casos.
Además, se observaron anomalías morfológicas en los espermatozoides en presencia de microplásticos. También se registraron cambios en la longitud de los telómeros de los hombres. Los telómeros cortos están relacionados con un envejecimiento celular acelerado y un deterioro en su funcionamiento, lo cual puede afectar la salud reproductiva y la esperanza de vida. Del mismo modo, los microplásticos se acumulan en los ovarios, reduciendo el tamaño de los folículos y la producción de embriones. Una investigación de científicos coreanos muestra experimentalmente el impacto de los microplásticos antes y después del nacimiento como un posible factor de riesgo para trastornos del espectro autista. El autismo es considerado un trastorno neuropsiquiátrico, es decir, se origina en las etapas tempranas del desarrollo cerebral. Resulta que las condiciones previas para el autismo aparecen no solo antes del nacimiento, sino incluso antes de la concepción. Los micro y nanoplásticos se encuentran en los fluidos seminales y foliculares, así como en la placenta y la sangre del cordón umbilical, lo que indica que pueden estar presentes en el embrión en las fases más tempranas del desarrollo. Este periodo es crítico, ya que es el momento en que se establecen los cimientos del cuerpo del futuro niño. La exposición a nanoplásticos en esta fase puede causar daños importantes al embrión, lo que podría afectar a su desarrollo posterior. A partir del periodo embrionario y en los primeros años de vida, se forma el sistema nervioso humano. Las proteínas desempeñan un papel clave en cada etapa de este proceso. Se sabe que los cambios en la estructura y función de las proteínas del tejido nervioso son cruciales en el desarrollo de muchas enfermedades, entre ellas el autismo. Estudios recientes han demostrado que los nanoplásticos interactúan con las proteínas principalmente mediante enlaces débiles, como interacciones hidrofóbicas, enlaces de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals y fuerzas electrostáticas. Como resultado de estas interacciones, las moléculas proteicas se deforman en presencia de nanoplásticos. Esto puede ocasionar graves malformaciones del desarrollo, tales como defectos cerebrales, cardíacos y óseos. Inmediatamente después del nacimiento, el recién nacido recibe nuevas dosis de micro y nanoplásticos, ahora desde el entorno exterior. Los bebés exploran el mundo llevándose a la boca todo lo que encuentran en su camino. Por esta razón son particularmente vulnerables a la ingestión de microplásticos. Casi todo lo que se fabrica para los niños, desde juguetes de colores hasta vajilla llamativa y muebles infantiles, está hecho de plástico. Según un estudio del año 2020, los bebés pueden ingerir hasta 4,5 millones de partículas de plástico al día, tan solo al ser alimentados con biberones de polipropileno, que constituyen la mayor parte de los biberones utilizados en el mundo. Pero incluso si el bebé no usa biberones de plástico, eso no impide que los microplásticos penetren en su cuerpo. Los bebés también pueden ingerir microplásticos con la leche materna. Un estudio del año 2022 mostró que en el 76% de las muestras de leche materna, tomadas de 34 madres sanas, se detectaron partículas plásticas. Con la tendencia actual de contaminación por plásticos, la concentración de estas partículas en la leche materna solo seguirá aumentando. También se descubrió que en los bebés el nivel de ciertos microplásticos en las heces es 14 veces mayor que en los adultos. Una alta concentración de partículas de nanoplástico tiene un efecto destructivo en el cuerpo del niño. Como resultado, las nuevas generaciones serán cada vez más propensas a mutaciones genéticas y trastornos. Disruptores endocrinos. Nuestros bebés reciben injustamente su primera dosis de plásticos, incluso antes de nacer, proveniente de los padres cuyos cuerpos han acumulado estas partículas. Literalmente estamos transmitiendo plásticos a nuestros hijos, y esto es solo el comienzo del problema. Los plásticos no son simplemente fragmentos inofensivos de polímero. Cada tipo está recubierto con colorantes y contiene innumerables aditivos tóxicos. Y los químicos de estos aditivos no solo alteran la función celular, sino que también se acumulan en el cuerpo y generan consecuencias a largo plazo que aún no hemos logrado comprender por completo. En 1891, el químico ruso Alexander Dianin sintetizó un compuesto orgánico llamado bisfenol, perteneciente a la clase de los fenoles, mediante la reacción de acetona con fenol en presencia de un catalizador.
45 años después, en 1936, se descubrió que el bisfenol era un análogo sintético del estrógeno, una de las 4 hormonas femeninas. Aunque el bisfenol no encontró aplicación en la medicina, se convirtió en un auténtico avance en la fabricación de plásticos. El Dr. Peter Macknick afirma lo siguiente: es bien sabido que numerosos trastornos del sistema nervioso en vertebrados ocurren porque las señales excitatorias e inhibitorias no están coordinadas o lo están insuficientemente. Por eso es especialmente preocupante que los plastificantes bisfenol A y bisfenol S alteren significativamente dicha coordinación. Cuando se demostró el daño del bisfenol A, muchas compañías comenzaron a abandonarlo y adoptaron compuestos basados en bisfenol S. Este fue desarrollado como sustituto del bisfenol A, pero tiene una estructura química similar. Se usa en la impresión térmica de recibos, plásticos y embalajes. Este compuesto tiene una estructura y propiedades químicas muy similares y causa muchos de los mismos problemas que el bisfenol A. Las personas utilizan esta sustancia química para reemplazar el bisfenol A sin suficiente información toxicológica, afirma Kyung-ho Choi, toxicólogo ambiental de la Universidad Nacional de Seúl. Un grupo de científicos dirigido por Wade Welchons determinó que altas concentraciones de bisfenol S tienen los mismos efectos que el bisfenol A. Cuando las células cerebrales están expuestas a pequeñas cantidades de bisfenol A o bisfenol S durante un mes, el daño se vuelve evidente, afirma Elizabeth Schirmer, investigadora doctoral de Bayreuth y autora del estudio sobre los bisfenoles. Resulta que los plastificantes afectan el potencial de acción de las células cerebrales, alterando la transmisión química y eléctrica de las señales a través de las sinapsis. Además, los plastificantes alteran los circuitos que son importantes para la percepción y el procesamiento de los estímulos acústicos y visuales. Biólogos de la Universidad de Bayreuth advierten: los resultados obtenidos al estudiar el cerebro de los peces confirman la evaluación de que el bisfenol A y el bisfenol S también provocan daños significativos en el cerebro de personas adultas. Investigaciones publicadas por el proyecto Earth Day en 2023 encontraron niveles más elevados de ftalato y bisfenol A en niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad en comparación con niños que no presentan esta condición. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estas sustancias? En el cuerpo, el bisfenol imita la hormona estrógeno, alterando procesos importantes como el crecimiento, la regeneración celular, el desarrollo fetal y la reproducción. Aunque el estrógeno es una hormona sexual femenina, también es esencial para los hombres. Investigaciones de científicos australianos del Instituto Florey de Neurociencia y Salud Mental en Melbourne mostraron que los niños cuyas madres tenían altos niveles de bisfenol A en la orina durante las últimas etapas del embarazo tenían 6 veces más probabilidades de presentar síntomas de autismo a los 11 años en comparación con aquellos cuyas madres tenían niveles bajos de esta sustancia. El bisfenol A puede afectar el desarrollo cerebral del feto masculino controlado por hormonas de diversas maneras, incluyendo la inhibición de una enzima clave llamada aromatasa que regula neurohormonas y es especialmente importante para el desarrollo cerebral del feto masculino. Esto parece ser una pieza del rompecabezas del autismo. Esto también explica la proporción de género en el autismo, en la cual por cada niña con autismo hay aproximadamente entre 4 y 5 niños. Esto indica que la población masculina disminuirá debido a esta condición, así como por el incremento de la infertilidad masculina. Durante la investigación, se reveló que el nivel de bisfenoles en el cuerpo de los hombres infértiles era el doble que en aquellos con capacidad reproductiva normal. Al mismo tiempo, aunque las niñas desarrollan autismo con menos frecuencia, suelen experimentar formas más graves del trastorno. Debido a la exposición al bisfenol A, las niñas enfrentarán trastornos hormonales en el futuro, especialmente un desequilibrio de estrógenos. Esto incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de mama, endometriosis, síndrome de ovario poliquístico y otras enfermedades. Algunos estudios ya han demostrado que la exposición a productos químicos plásticos durante el embarazo está relacionada con la aparición posterior del autismo en la descendencia, señaló la profesora Anne-Louise Ponsonby, directora del Grupo de Investigación en Neuroepidemiología del Instituto Florey. Cada año se producen en el mundo 8 millones de toneladas de bisfenol A y unas 100 toneladas son liberadas anualmente a la biosfera.
Esto hace que el bisfenol A esté presente de forma generalizada en el medio ambiente, desde aguas superficiales hasta la leche materna. Otros órganos objetivo de los microplásticos en el organismo. Las hormonas humanas están siendo reemplazadas gradualmente por plastificantes, y esto ocurre de manera imperceptible. Nos estamos enfermando sin siquiera darnos cuenta. Los nano y microplásticos nos están destruyendo silenciosamente desde dentro, reduciendo nuestras capacidades cognitivas y desencadenando trastornos autoinmunes y hormonales. Con cada respiración, este proceso se agrava. Se vuelve cada vez más difícil distinguir las enfermedades comunes de aquellas causadas por los nanoplásticos. Cada vez más personas, sin importar la edad, experimentan dolores de cabeza, ataques de pánico, depresión, trastornos del sueño, obesidad y diabetes. Estos síntomas están aumentando en paralelo con los niveles crecientes de nanoplásticos en nuestro entorno. Pero, ¿por qué los medicamentos convencionales están perdiendo su eficacia? Sí, tratamos los síntomas, pero siguen reapareciendo. ¿Por qué las afecciones leves evolucionan hacia enfermedades crónicas o más graves? Se han encontrado microplásticos en prácticamente todos los tejidos del cuerpo humano, incluyendo cabello, pulmones, riñones, hígado y vaso, así como en el meconio, leche materna, placenta, sangre y en la orina. La exposición a ftalatos, presentes en plásticos, incrementa en un 20% el riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer infantil. Al mismo tiempo, la incidencia de cáncer de huesos se ha triplicado y la incidencia de linfoma y cáncer de sangre se ha duplicado. Se proyecta que para el año 2050 el número de nuevos casos de cáncer aumentará en un 77%. Las investigaciones confirman la influencia de los aditivos químicos presentes en los plásticos en el desarrollo de la obesidad. Según la OMS, la prevalencia de la obesidad en el mundo se ha más que duplicado entre 1990 y 2022. Además, se ha demostrado que la exposición al bisfenol A está relacionada con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Los resultados de las investigaciones indican que la exposición a micro y nanopartículas conduce a niveles elevados de glucosa en sangre y resistencia a la insulina. En todo el mundo se observa un rápido aumento en la mortalidad causada por diabetes. Los nanoplásticos afectan no solo al cerebro, sino también a la médula ósea, donde se acumula e interfiere en la formación de células madre. Las células madre, que funcionan como constructoras universales de nuestro cuerpo, pueden transformarse en cualquier tipo de célula. A partir de células madre se forman las células sanguíneas, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, así como células capaces de diferenciarse en células óseas, cartilaginosas y adiposas. De este modo, al dañar las células madre, los nanoplásticos provocan daños irreparables en todos los órganos y tejidos del cuerpo. Las investigaciones han demostrado que las micro y nanopartículas presentes en las arterias constituyen un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. El daño provocado por estas partículas radica en la destrucción de células sanguíneas, debilitamiento del sistema inmunológico, inflamación y daño vascular. Las nanopartículas alteran el funcionamiento normal de las proteínas sanguíneas, favoreciendo la agregación de eritrocitos y plaquetas, lo que conduce a trombosis y enfermedades cardiovasculares. Los estudios han demostrado que los microplásticos pueden acumularse en las placas ateroscleróticas de las arterias carótidas, lo que aumenta el riesgo de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. El mundo ha cambiado. No debemos tener miedo a proclamar la verdad, aunque a veces sea incómoda. Papa Francisco. Los micro y nanoplásticos no son solo contaminantes ambientales. Representan una amenaza grave para la salud de cada uno de nosotros. Estas sustancias se infiltran en nuestros cuerpos, alterando funciones celulares y moleculares, y las consecuencias ya son evidentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, 1 de cada 36 familias se ve afectada por trastornos del espectro autista, y las cifras siguen en aumento. También estamos presenciando una creciente crisis de infertilidad, que no solo afecta vidas individuales, sino también el futuro de la sociedad en su conjunto. Los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades cardiovasculares, antes consideradas propias de la vejez,
ahora se diagnostican con mayor frecuencia en personas de 30 y 40 años. Estamos perdiendo el control sobre el aumento de enfermedades neurodegenerativas causadas por los nanoplásticos, lo que nos obliga a enfrentar preguntas profundas sobre el futuro. Esto significa que la humanidad está en un camino inevitable hacia el deterioro, y esto es solo una parte del problema. Estamos atrapados. Por un lado, seguimos contaminando el planeta y nuestras vidas con plásticos a un ritmo acelerado. Y por otro, no podemos hacer frente a las consecuencias de esta contaminación. Estamos al borde de un cataclismo ecológico y social que ya no es una abstracción. Es una amenaza real para nuestra supervivencia. Cada día perdemos el potencial necesario para enfrentar estos desafíos. Un estilo de vida saludable no nos salvará. Los micro y nanoplásticos son tan pequeños que penetran en el suelo, los ríos, los océanos y en los sistemas de abastecimiento de agua. No podemos escondernos de esta contaminación. Están en el aire, en el agua, en los alimentos e incluso en la leche materna. También pueden penetrar a través de nuestra piel. Cada día esta contaminación aumenta. No importa lo que hagamos, comer únicamente alimentos orgánicos, beber agua pura de manantiales, vestir ropa de materiales naturales, todos respiramos el mismo aire, saturado de microplásticos. El mundo ha cambiado, pero aún no lo hemos comprendido. Lo que antes considerábamos comida saludable ha resultado ser más dañino y peligroso que aquello que antes creíamos perjudicial. El daño causado por los nanoplásticos presentes en zanahorias, col o manzanas es mucho mayor que el provocado por los carcinógenos en un filete o una hamburguesa con patatas fritas. Y todo porque los plásticos, que nos destruyen desde el interior, son mucho más peligrosos que los carcinógenos. Incluso estar en la orilla del mar es peligroso. La brisa marina, que antes era revitalizante, ahora transporta una nueva dosis de nanoplásticos. Al tomar el sol en la playa bajo los cálidos rayos solares o al bañarnos en el mar, nuestro cuerpo recibe una dosis adicional de nanoplásticos. Estos penetran con la respiración, a través de la piel y las glándulas sudoríparas, afectando todo nuestro cuerpo, y las altas temperaturas solo intensifican este efecto. Esta información puede ser difícil de aceptar, porque siempre hemos creído que un paseo por el bosque o un viaje a la playa son beneficiosos para nuestra salud. Con entusiasmo vamos a la orilla del mar para respirar aire fresco o nos adentramos en la naturaleza para desconectarnos de la vida urbana, pero ahora, estas simples alegrías pueden estar volviéndose en nuestra contra. Cada vez más personas, después de estos paseos, experimentan fatiga inexplicable, resfriados frecuentes o incluso diagnósticos graves. La causa: los micro y nanoplásticos absorbidos a través del aire, el agua e incluso la luz solar afectan a las personas. El deseo de relajarse y disfrutar de la vida queda en un segundo plano cuando aparecen los primeros signos de intoxicación. Algo que antes era tan simple como caminar con tu hijo por el bosque o la playa, antes considerado beneficioso para nosotros, ahora puede representar un riesgo para nuestra salud. Vivir cerca del mar o en un bosque se ha vuelto más peligroso que vivir en una metrópolis. Los lugares a los que solíamos acudir para refugiarnos del smog urbano ahora albergan a un enemigo invisible que está destruyendo nuestra salud lenta pero implacablemente. Los microplásticos se infiltran en nuestros cuerpos, provocando fatiga, depresión, enfermedades frecuentes y trastornos crónicos. Aún no nos damos cuenta de que muchos de estos síntomas están relacionados con la exposición al plástico, pero lo están. Y la parte más aterradora: no hay escapatoria. Es evidente que nuestros antiguos hábitos ahora son peligrosos. El mundo ha cambiado por completo, y si queremos sobrevivir, nosotros también debemos cambiar. Medidas urgentes. El primer paso hacia la recuperación del equilibrio ecológico debería ser la implementación masiva de generadores atmosféricos de agua, GAA. Estos dispositivos producen agua potable a partir del aire, filtrando eficazmente contaminantes, incluyendo microplásticos. Si estos dispositivos se utilizan ampliamente para todo tipo de consumidores,
incluyendo todas las necesidades industriales y las demandas de la población, en pocos años podrán limpiar considerablemente la atmósfera y los océanos. Ahora mismo tomamos agua de masas de agua sobresaturadas de nanoplásticos. Es la misma agua que bebemos y que usamos para cocinar, preparar té y café, llenando así nuestro cuerpo de plásticos. En la atmósfera, la concentración de nanoplásticos es mucho menor. Por lo tanto, si comenzamos a obtener agua del aire, en lugar de masas de agua contaminadas, reduciremos la entrada de plásticos a nuestro cuerpo. Sin embargo, también es fundamental cambiar el sistema de depuración de aguas. Debemos reconfigurar las instalaciones de tratamiento para que el agua usada no se vierta en los cuerpos de agua, sino en el suelo. Allí se encuentran microorganismos capaces de descomponer los nanoplásticos. Científicos han descubierto bacterias que pueden desintegrar el polietileno y el tereftalato de polietileno. En las capas superficiales del suelo, la concentración de plásticos seguirá siendo alta, al igual que en los cuerpos de agua, pero a medida que el agua penetre a mayor profundidad, se irá autodepurando. Las bacterias que habitan en el suelo descompondrán las pequeñas partículas de nanoplásticos. Esta es la única solución real y efectiva propuesta hasta la fecha para combatir los nanoplásticos. Este proceso no solo permite purificar el agua, sino también restaurar los ecosistemas al reducir los niveles de contaminación en océanos y en la atmósfera. Cuanta más agua devolvamos al suelo, mayor será la multiplicación de estos microorganismos beneficiosos. Se trata de una filtración natural que, gradualmente, limpiará el medio ambiente. Con el tiempo, el agua penetrará en capas más profundas del suelo y regresará limpia a los océanos. Además, si instalamos generadores atmosféricos de agua en los desiertos, extrayendo la humedad del aire y devolviendo el agua usada al suelo y la arena, podremos detener el proceso de desertificación y convertir los desiertos en oasis. La implementación generalizada de los GAA y la filtración del agua a través del suelo permitirán eliminar gradualmente los nanoplásticos de océanos y atmósfera. Para conocer más sobre la limpieza del planeta de los micro y nanoplásticos mediante generadores atmosféricos de agua, pueden ver el documental Agua del Aire, el camino para salvar a la humanidad. Cuando la concentración de micro y nanoplásticos en la atmósfera y en los océanos empiece a reducirse, los organismos vivos, incluyendo al ser humano, también comenzarán a depurarse. Las células del cuerpo humano poseen un mecanismo natural de regeneración y autorreparación. De forma natural, todas las células del cuerpo humano se renuevan en un período de entre 7 y 10 años. Esto significa que durante ese tiempo, la mayoría de las células son reemplazadas por otras nuevas. Cuando la entrada de plásticos desde el exterior disminuya, el cuerpo comenzará a eliminar las toxinas y microplásticos acumulados mediante los órganos excretores y el sistema linfático. Este proceso llevará tiempo, pero a medida que la contaminación se reduzca, el daño externo al cuerpo será mínimo y la regeneración celular se hará posible. Por supuesto, junto con esto es necesaria la implementación coordinada a nivel global de programas para la recolección y el reciclaje de grandes residuos plásticos, así como el desarrollo del consumo consciente y el uso racional de los materiales plásticos. Actualmente, solo el 9% de los residuos plásticos se reciclan, pero esta situación puede cambiar si se consigue que el reciclado de plásticos sea económicamente rentable. Para ello, es necesario crear condiciones en las que el reciclado resulte económicamente atractivo para todos los participantes del proceso. Esto no solo creará nuevas oportunidades económicas, sino que también contribuirá a resolver los problemas medioambientales. Sin tal motivación, dadas las actuales realidades económicas y la naturaleza humana, es poco probable que el problema reciba suficiente atención y recursos para su resolución. En este documental se ha presentado solo una pequeña parte de toda la información disponible sobre los daños provocados por los plásticos. Sin embargo, es suficiente para comprender toda la gravedad de la situación. Más aún, la información expuesta no tiene en cuenta el factor del aumento de los desastres climáticos. Para comprender cuán estrechamente relacionados están los plásticos y el cambio climático, pueden consultar el informe sobre la progresión de los desastres climáticos en la Tierra y sus consecuencias catastróficas en el sitio web del Movimiento ALATRA. El valor supremo.
En los últimos años, la humanidad ha invertido cientos de miles de millones en inteligencia artificial, con la esperanza de llevar nuestra civilización a nuevas alturas de progreso tecnológico. Pero yo me pregunto, ¿importa el progreso si la humanidad no sobrevive? En tan solo una generación, 1 de cada 2 niños nacerá con autismo. La fertilidad masculina disminuirá y la infertilidad se convertirá en la norma. Las enfermedades se propagarán como epidemias. Ya no importa si decidimos dejar de usar plásticos, porque ya están dentro de nosotros. Los nanoplásticos han infiltrado nuestros cerebros, destruyendo conexiones neuronales y reduciendo nuestra inteligencia. Con cada año y con cada día que pasa, nos volvemos más vulnerables. Quiero que enfrenten la verdad. La contaminación por nanoplásticos está creciendo de manera exponencial. ¿Podemos resolver esta crisis si ni siquiera logramos comprenderla por completo? ¿Podemos salvar a la humanidad mientras aún tenemos la capacidad de pensar? Esa es una pregunta que solo tú puedes responder. Trampa para la humanidad.